Muy buenas a todos. Hoy nos toca en nuestras propuestas discutir sobre nuestro Plan Nacional de Transporte. Como en cualquier plan, como en cualquier propuesta, como su nombre lo indica, es para discutirla, es para con los demás sectores también tratar de lograr el consenso que nos llevará a la solución. Ya esta la hemos discutido en algunos sectores, pero siempre estaremos abiertos a buscar la mejor solución e inmediatamente la ejecución urgente, porque las situaciones del sector transporte en nuestro país necesitan acciones urgentes. El transporte es una necesidad humana básica y siempre ha sido así y siempre lo será. Por eso la especie humana ha puesto tanto empeño en adaptar medios naturales o crear medios artificiales de locomoción que pudieran incrementar la velocidad y la distancia de la movilidad humana. Esa ha sido la historia. La inventiva humana no cesa de incorporar nuevas tecnologías de transporte que favorecen el movimiento de personas y bienes en la geografía interior de los países y por todos los continentes. El transporte es sin duda una variable importante de la economía nacional y mundial. En vista de que todos somos usuarios de medios de transporte, privados o públicos, tenemos una idea clara de los grandes problemas que afecta el sector. La mala calidad del servicio, el costo del servicio, el déficit de unidades, la conducción temeraria, el irrespeto a las normas de tránsito y los molestos tapones son, entre otros, algunos de los problemas más visibles que tenemos hoy. En un estudio realizado por Procompetencia, se determinó que el usuario promedio gasta un 17.5% de sus ingresos mensuales en servicios de transporte. Esta situación deprime la capacidad de compra de los ciudadanos y de las ciudadanas y reduce las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Por eso, como decía antes, la solución del transporte no puede esperar. En tal sentido, proponemos crear un sistema nacional de movilidad y transporte que beneficie al país de forma integral. Un transporte moderno y organizado que aporte al sector productivo, al turismo de los ciudadanos. El transporte nacional debe conectarnos a todos sin importar nuestra zona geográfica, nuestra profesión o el rol que ocupamos en la sociedad. Por esto es necesaria una nueva política de transporte orientada al bienestar del ser humano, que protege el medio ambiente y que refuerce la institucionalidad. Esa es la razón de reunir a nuestro equipo de especialistas en materia de transporte para presentar las principales líneas de acción de nuestro plan. Ahora vamos a iniciar este conversatorio. Y me gustaría, Lisandro, como director de nuestro gabinete presidencial, que puedas informar cómo hemos trabajado en esta propuesta y también, repito, que es una idea que también estamos dispuestos a discutir con los demás sectores. Por favor. Bien, gracias, candidato. Nuestro equipo tiene muchos meses trabajando arduamente para preparar un plan de transformación del sector transporte amplio, profundo y ejecutable. El descuido de años en esta importante materia obliga a un abordaje sistémico del problema para lograr una solución verdaderamente integral. El transporte impacta a la economía, así como en muchos otros sectores. A todo el mundo le resulta evidente el caos en que está sumido nuestro sector transporte y el costo de los retrasos por los tapones y por la falta de unidades. Esa ineficiencia del transporte se traduce en millones de pesos en pérdidas anuales. Nosotros queremos una economía competitiva y solo será posible si logramos transformar la movilidad de las personas y las mercancías. Este equipo presentará hoy aquí la propuesta mejor pensada sobre cómo abordar un problema que hasta ahora no ha encontrado solución. La propuesta de la Dirección de Transporte se basa en implementar un sistema de movilidad, accesibilidad, vial, transporte de carga, turístico y de seguridad ciudadana, aportando beneficios directos sobre la población,
los sectores productivos y turísticos nacionales, que facilite la inclusión social y el desarrollo como proyecto de nación. Los 5 objetivos que pretendemos conseguir son los siguientes: garantizar a la población el acceso digno y eficiente y universal a los servicios sociales básicos como salud, educación, vivienda, recreación, entre otros. Segundo, conceptualizar sistemas y redes de transporte que tomen en cuenta la política de localización de vivienda, centros de salud, centros de producción y empleo. Desconcentrar los usos de servicios en centros urbanos como el Distrito Nacional, creando así menos desplazamiento. Cuarto, reducir el costo económico a los usuarios del transporte de pasajeros. Quinto, reducir el costo del transporte de carga, colocando a nuestro país a un nivel más competitivo frente a una visión de exportación. En esta presentación hablarán los siguientes miembros del equipo. El arquitecto Gustavo Valdés tocará el tema de la movilidad urbana. El ingeniero Camel Curi hablará sobre el sistema integral de transporte urbano, sobre un sistema de terminales y paradas y transporte turístico. El ingeniero Alejandro Velázquez desarrollará el tema de movilidad interurbana y sistema de transporte de carga. El ingeniero Luis Rosario nos presentará la solución al transporte de carga. El señor Arias nos expondrá sobre el nuevo sistema de transporte masivo BTR y su implementación en la ley del Intran en el transporte público y desarrollo de corredores. Muy bien, vamos a empezar con el arquitecto Gustavo Valdés, que nos tratará, como dijo Lisandro, sobre el marco jurídico y la movilidad urbana. Por favor, arquitecto. Lo que hemos planteado para el marco jurídico es la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es base para el transporte y para todo lo que se plantea en el país. Además de eso, acompañado es el impulso de la Ley de Alianza Público-Privada, porque todo esto que se plantea en los planes de ordenamiento territorial tendrá un instrumento que sería la asociación público-privada. Ya se aprobó la ley, pero ahora estamos impulsando, serían los reglamentos y todo lo que tiene que ver con poner en marcha esta ley, que ya se aprobó. Para explicarle, Gustavo, se aprobó la ley de alianza público-privada y está ahora en el reglamento, no así la ley de ordenamiento territorial que está pendiente. Está pendiente también todos los reglamentos, o sea, cómo va a funcionar, cómo se va a implementar, cómo se va a hacer. Y eso es todo un marco jurídico que obviamente sin esa parte la implementación se hace muy difícil. Así es. Entonces todo eso hay que estructurarlo correctamente para que sí pueda servir y hacer los proyectos que realmente se están planteando. Aparte de eso, la movilidad, lo que se está planteando es una política pública que lo que haga es que se evite o se hagan menores desplazamientos. Ahora mismo hay mucho congestionamiento de tráfico en casi toda la ciudad del país. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que ir al mismo sitio a la misma vez y también tienen que hacerse. Pero si esos desplazamientos se disminuyen y se hacen más cortos, entonces ya la movilidad se puede realizar no solamente en transporte privado, sino en transporte público, pero también la gente puede caminar. Entonces todo eso haría un mejor descongestionamiento. Aparte de eso, se está planteando también la revisión de que los centros estatales de servicios puedan desconcentrarse, o sea, que no todo el mundo tenga que venir, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, al Polígono Central o al Distrito Nacional a realizar todas sus actividades, que la puedas realizar en el municipio donde vive. Eso evita la cantidad de desplazamiento. Otra parte también es que estamos planteando la reorganización de todos los centros estatales, haciéndolo más eficiente. ¿Por qué? Porque el Estado ha crecido, han crecido las instalaciones y sobre el territorio completo se ha dispersado toda esa oferta de servicio. Entonces lo que estamos planteando es que eso se consolide y se reestructure en los centros de servicio, como por ejemplo donde está obra pública, en el ensanche de la fe y todo eso, y entonces se consolide y eso va a liberar suelos, que el Estado mediante alianza público-privada en esos lugares del territorio puede entonces, y lo que estamos planteando es que se realicen las infraestructuras que sean adecuadas, ya sea un parque, ya sea una clínica, ya sea vivienda, en alianza público-privada. Entonces, por eso es que es importante esas dos partes, la ley orgánica de ordenamiento territorial
y lo que falta por consolidar de la ley de alianza público-privada, porque son dos instrumentos que son indispensables para la realización de los proyectos y para también acceder al financiamiento que permitiría eso sin una carga excesiva del Estado, y además de eso genera un desarrollo económico porque se incluiría al sector privado en la realización de estos proyectos. Y quiero agregar ahí, Gustavo, para que la gente entienda, es un estudio también de los flujos de movilidad de las personas. Tú mencionaste perfectamente obras públicas. Entonces, si estamos concentrando todo en obras públicas aquí, en un solo lugar. Tú tienes Santo Domingo Este, vamos a tener entonces un departamento en términos de aprobación de planos que puedan también estar en Santo Domingo Este, dividiendo del que estamos aquí, y no tengan que venir todos al mismo lugar, lo cual complica entonces el transporte. Y así, como pusiste ese ejemplo de obras públicas, pero lo tenemos también en todas las áreas de administración pública. El caso, por ejemplo, de la UAS, que es un caso fundamental de personas llegando hacia la UAS. Nosotros tenemos planificado construir una verdadera, ni siquiera una extensión, es otra UAS en el lado de Santo Domingo Este, que eso va a evitar que miles y miles de estudiantes tengan que pagar transporte y tengan que trasladarse también al centro de la ciudad de Santo Domingo, y nos ayudaría mucho con el descongestionamiento de la ciudad. Eso es un estudio de flujo que haremos en todo el sector. Así público. es, y es muy importante porque ahora, con esta época de pandemia, también la virtualidad nos ofrece todavía otra herramienta más que va a hacer todavía más eficiente ese proceso, en el cual muchas de esas cosas serán virtuales, y además de esto, se hace más eficiente el flujo de la ciudad. Vamos a tener herramientas de Big Data para poder tomar las decisiones que la ciudad necesita, y la urbanidad y el país, para poder saber en qué parte del territorio iría lo que tiene que ir para que funcione como debe funcionar. Correcto. Bueno, pues vamos a pasar ahora al ingeniero Camel Curi para que nos explique sobre el Sistema Integral de Transporte Urbano, SITU, que estamos proponiendo. Gracias. Como parte también de la movilidad urbana está el Sistema Integral de Transporte. Es un sistema compuesto por diferentes sistemas de transporte. Estamos hablando del metro actual, que es un sistema masivo. Lo vamos a integrar junto con el teleférico que existe actualmente, y dos nuevos sistemas. Un sistema de BTR, que es un sistema de transporte de autobuses, y un sistema de monorriel. La intención es que con los sistemas masivos nosotros podamos cruzar la ciudad de este a oeste y de norte a sur, y con el resto de los sistemas poder trabajar con los sistemas de conexión, de interconexión o de alimentación. Y vamos a lograr que todos los lugares importantes, centros de estudio, centros turísticos, los puntos turísticos, los centros de salud, los centros asistenciales, todos estén interconectados con un solo sistema de transporte, que con un solo sistema tú puedas desmontarte de uno y poderte montar en otro, y poder perfectamente interconectar todo lo que es el Gran Santo Domingo, y de igual manera lo que es el Santiago. Los dos grandes centros urbanos, Santo Domingo y Santiago, estarían interconectados con un sistema integral de transporte que permitiría perfectamente la interconexión y nos haría repensar lo que es el transporte, que la gente entienda que ya no necesita usar un transporte privado, su transporte privado, para llegar a todos los puntos importantes de los centros urbanos de una manera rápida, eficiente, segura, no solamente segura desde el punto de vista de seguridad vial, sino también desde el punto de vista de seguridad ciudadana, sí, porque sería un sistema totalmente seguro, confiable, eficiente y, por supuesto, muchísimo más económico. Eso nos ayudaría principalmente con el sistema de BTR, que vamos a hablar un poquito más hacia adelante con Rafael Arias. Ese sistema es el sistema que iría a transformar lo que es el sistema tradicional de concho, lo iría a sustituir con el sistema acorde con la ley del Intran, y perfectamente nosotros desconcentraríamos esos grandes centros urbanos, lo que es Santo Domingo y Santiago. Esos centros estarían interconectados por una serie de terminales, unas terminales gigantescas que son terminales troncales, que estarían en las entradas del Gran Santo Domingo y las entradas de Santiago y salida. Ahí arrancarían y terminarían lo que es el sistema urbano y el sistema interurbano. Por lo tanto, el sistema interurbano terminaría ahí y ahí arranca el urbano,
y estaría la interconexión en las afueras de la ciudad. Eso haría que el transporte interurbano no tendría que ingresar al Gran Santo Domingo, y además las personas que vienen a buscar servicios, esas grandes terminales tendrían todos los servicios necesarios que ofrece el Estado. Junta Central Electoral para la cédula, pasaporte, Proconsumidor, bancos, inclusive supermercados, servicios. Todo eso con alianza público-privada. Todo construido con alianza pública-privada. Y eso es bueno que la gente entienda, porque es muy fácil prometer y decir que se va a hacer, pero ¿dónde están los fondos? Cuando se hablan de alianzas público-privadas, nosotros vamos a hacer las licitaciones del lugar, pero eso va a ser básicamente la inversión en una gran parte, a veces en una totalidad y en otra una gran parte, lo va a hacer el sector privado, porque eso tiene un rendimiento económico. Y el gobierno lo que va a ayudar es a organizar el sector. Claro. Es importante que esos centros, grandes centros de terminales troncales, por ejemplo, actualmente al Gran Santo Domingo entran diariamente más de 1.1 millón de personas en busca de servicios, en busca de servicios de salud, en busca inclusive de estudios, y todo eso pasarían por esas grandes terminales. O sea que si nosotros hablaríamos la cantidad que entrarían por esas grandes terminales, que serían 3, en principio, esas grandes terminales, perfectamente cualquiera. Y esas van a estar conectadas con los monorriel, con el metro. De ahí arrancaría el monorriel. BTR. Claro, de ahí arrancaría los servicios masivos, o sea, monorriel, metro, y también serían alimentadas por el sistema de BTR. Hemos visto aquí unas fotos y proyecciones de cómo serían. Bueno, vamos a pasar ahora al diputado Rafael Arias, que es nuestro director nacional de transporte de nuestro proyecto político, pero que además es un dirigente en el área de transporte, porque este proyecto nosotros lo estamos haciendo de manera inclusiva. Aquí están participando todos los sectores, de las alianzas público-privadas, y van a participar también los gremios en una unidad para organizar el transporte, manteniendo nosotros la total paz social que necesitamos, pero con eficiencia, con transparencia, a un precio con calidad y a un precio mucho más razonable del que tenemos actualmente, y como tú decías también, con mucho mayor seguridad, y cuando hablamos de seguridad, es seguridad ciudadana. Por favor, Rafael. Sí, gracias, presidente. Como estamos a la puerta de la entrada de un gobierno del cambio, el 16 de agosto, donde la institucionalidad es el factor principal que vamos a desarrollar, el sector transporte no estará ajeno a esa institucionalidad y nos apoyaremos en la ley que rige el sector, la 6317, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el Intran. Esta ley le da facultades al Intran para la planificación y la transformación, sobre todo del sistema de transporte público en la República Dominicana. Esa transformación se hará sobre la base de la masificación, que es la tendencia que tienen todas las ciudades del mundo, a masificar el transporte para evitar altos costos y la constante movilidad individual de vehículos particulares en las grandes ciudades. Ahora, como decía Camel, en la parte de la movilidad urbana, esa transformación a ese sistema masivo va a requerir de la implementación de carriles especiales para hacer realmente que los buses puedan tomar la velocidad que requiere para agilizar el tiempo de desplazamiento. Y en algunos casos entonces habrá que, dentro del programa de movilidad urbana general, hacer las estructuraciones que hagan falta en su momento para poder completar el proceso. Ahora, no solamente estaría el sistema de BTR o transporte masivo, también hay un sector que por la dificultad en la que se han desarrollado la ciudad en el término urbanístico, no dan acceso a través de esa modalidad. Tendríamos necesariamente que complementar ese sistema con las rutas alimentadoras, que serían las que servirían para llegar a los sectores más difíciles y transportarlo a ese punto de control que es que va a conectar a la ciudad en sentido general. Esa interconexión será hecha sobre la base de medios tecnológicos, donde podamos, el que usa un servicio en una parte periférica de la ciudad,
para interconectarse al metro, al teleférico, al monorriel y al BTR, a través del medio de pago electrónico que servirá como mecanismo de interconexión del pasajero hacia los autobuses, porque en las paradas servirán de conexión a la estructura física entre la llegada de un autobús y la salida del monorriel, pero el medio que conectará al pasajero es el medio de pago, que es el medio electrónico que vamos a utilizar. Se ha hablado, y decía el arquitecto Gustavo, sobre el asunto de la alianza privada. Para poder desarrollar este proyecto se hace necesario que hayan concesiones sobre todo de las estructuras que hoy no existen y no están siendo servidas y que se van a crear con la política de construcciones de vivienda que hará el Estado. Pero hay una figura que servirá de base fundamental para esa planificación, y es la figura del fideicomiso, que a cada uno de los corredores a implementar, porque es bueno señalar, como lo dijo usted, candidato, vamos a respetar el derecho que tienen los operadores actuales de hoy, que están dando el servicio, porque no hacemos nada con destruir lo que hoy está dando, lo que la intención es mejorarlo, pero lo mejoraremos con ello dentro. Entonces, se crearán fideicomisos particulares para los corredores que en su manejo estarán encadenados al fideicomiso que maneja el Intran, hoy llamado Fimovit, para de esa manera crear los flujos suficientes a través de la tecnología para poder garantizar el financiamiento de la transformación. O sea, que no se vea que se queda solamente en un anuncio de campaña, sino que el mecanismo de lograrlo está predefinido, porque es un servicio que se brinda a una ciudadanía y la ciudadanía paga por ese servicio. Entonces, en esa medida, esa figura servirá de enlace para esa parte. Ahora bien, en otras palabras, lo que se está diciendo es que se va a reconocer el trabajo de esos choferes. Y serán parte de esa transformación. Y serán parte de esa participación. Y no solamente hay que reconocer, sino que se le va a formalizar. Exacto. A través del fideicomiso. Correcto. Entonces, ¿qué pretendemos lograr en esa transformación de manera general? Muchos logros que daría esa transformación, pero citaremos solamente algunos. Primero, la eficiencia en el desplazamiento de las personas. Como ya dijimos, la estructuración de la movilidad urbana en el desarrollo de infraestructuras viales será un complemento de esta transformación para que sea efectiva esa movilidad. Reducción de costos, porque interconectaremos desde un lugar de la periferia hasta el BTR central o el metro, ONSA o teleférico con el mismo pasaje. O sea, eso hará una reducción de costos a mayor distancia de desplazamiento. El descongestionamiento que tendremos en la vía. Actualmente el transporte público en Gran Santo Domingo está servido por más de 19.000 carros y 3.000 autobuses y microbuses. La deschatarrización de esas unidades permitirá lograr, en cierta manera, el tránsito en el Gran Santo Domingo. Pero usted también habló de la formalización de los operadores. Lógicamente, la ley 6317 manda a que los operadores sean formales para poder ser vinculados al desarrollo y la transformación del sector transporte, que es lo que haremos a través de la figura del fideicomiso. Ahora, esa transformación, esa formalización de los operadores en empresas u otros medios de operación traerá consigo la formalización de más de 15.000 empleos que hoy son trabajadores informales. O sea que iremos de manera formalizando a los operadores del volante a que mañana sean empleados formales con todos los derechos que tiene un trabajador formal en la economía dominicana. También la mejoría en el servicio de transporte mejorará la calidad de vida de los habitantes del Gran Santo Domingo. Mejorará la productividad, la salud y la seguridad ciudadana, porque los autobuses también vendrán con sistemas de GPS, sistemas de cámaras, que se podrá visualizar todo lo que acontece dentro del autobús para garantía y seguridad de los ciudadanos. En términos de medio ambiente, esa transformación, producto de la tecnología que se aplica en la fabricación de los autobuses hoy en día, con una reducción en torno al término de consumo de combustible,
de reducción de las emisiones de monóxido de carbono, ayudará bastante al eliminar esa cantidad de vehículos del transporte público hoy en día, reducirá en gran parte la emisión del monóxido de carbono hacia el medio ambiente. Así es. También en el diseño de los autobuses tendrán la facilidad de Y Rafael, acceso. no estamos inventando nada. No, Todo esto son todo casos eso que han está- dado resultados Claro. perfectos y En están otras- funcionando en otros países. En otras ciudades del mundo. Es Así simplemente ejecutar lo que se está haciendo en otras ciudades del mundo. También tendrán acceso para los envejecientes, pues puedan accesar y movilizarse en los autobuses, los discapacitados, los menores de edad. O sea que presenta grandes ventajas en torno a lo que hoy es el servicio de transporte público en el Gran Santo Domingo. Finalmente, en esta primera etapa, nos permitirá el control tarifario, porque ya tendremos las herramientas necesarias para saber cuál es el costo real de lo que cuesta manejar un servicio, y también con el medio de pago electrónico permitirá al gobierno en un momento dado dirigir incentivos, si así lo deseare, hacia sectores vulnerables de la economía que por razones económicas, sociales, necesiten el auxilio del gobierno, y tendremos esa herramienta para dar soporte a ese tipo de actividad. Excelente. Y un punto importante, que al centralizar todo el sector transporte interconectado, vamos a lograr también que esos sectores, como tú dices, vulnerables, que estamos hablando de las personas de edad, como es en muchos países, que no le deben de cobrar y que tienen que tener también un servicio especial de silla de ruedas o problemas de movilidad, pero también tenemos los estudiantes. Y a esos estudiantes nosotros tenemos planificado el bono estudiantil de transporte, que van a tener el acceso gratis para poder desplazarse en todo el país, y especialmente bajo estos sistemas que se van a establecer. Y eso nos ayudaría a hacerlo mucho más práctico al estar este sistema unificado, y también como una subvención específica del Estado que se le daría ya al fideicomiso. Y habría mayor control también sobre la operación. Exactamente, mayor control. Bueno, ya el ingeniero Camel Curi, tú hablaste sobre los sistemas de terminales de parada y parada, pero ¿quieres abundar algo más sobre eso? Avanzar un poquito. Las terminales troncales van a estar ubicadas, una, por ejemplo, en Los Alcarrizos, Sí. otra en Las Américas, Ya. otra en donde se une la 6 de noviembre con la carretera Sánchez. O sea, esas terminales van a estar alimentando el sistema de monorriel, que es un sistema también que se va a construir por alianza público-privada, por licitación, y también no va a ser una carga para el Estado, como han sido otros sistemas masivos. Esas terminales nos permitirán que las personas que inclusive que vienen a estudiar, por ejemplo, desde San Cristóbal Sí. a la UAS, van a tener un transporte directo prácticamente, Claro. mucho más eficiente, mucho más económico, y que le va a dar la garantía de la transportación, o sea, de la movilidad, de manera eficiente. Y cualquier servicio a nivel nacional estarían por ahí. Digo Camel, pero también mencióname en Santiago, que también Santiago. va a pasar así en Santiago. Claro, en Santiago habrían dos terminales troncales. Una terminal troncal que estaría en la entrada del aeropuerto, en la entrada de Santiago, que pudiera permitir que inclusive darle servicio a las personas que van al aeropuerto, que vienen y viajan del aeropuerto. Y otras estarían a la salida de Santiago, lo que se llama la salida de Navarrete. Esas dos terminales troncales estarían interconectadas por el monorriel. Y bueno, y también eso en las principales ciudades del país, como en La Vega, Sí. en San Cristóbal, Sí. en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, La Romana, San Pedro. También en cada una de esas ciudades importantes vamos a establecer terminales para organizar también el tránsito. Eso no tiene ninguna inversión significativa, y eso va a ayudar muchísimo al flujo de vehículos Y internamente. todo con alianza público-privada, que Muy no bien. significa un gasto, un costo, una inversión del Estado directo. Sí, ¿querías añadir algo? Sí, algo que es bueno resaltar, que en esa transformación también vendrá por necesidad el control que habría que tener sobre el sistema de taxi, el sistema de motoconcho, Claro, que también ya la ley lo reconoce como un medio de transporte, también vendrá regulado dentro de ese esquema de transformación. Claro. Muy bien, vamos ahora a pasar al tema de movilidad urbana, y para eso tenemos la presentación del ingeniero Alejandro Velázquez. Sí, bueno. La movilidad interurbana consiste en un sistema de conectividad interurbana donde garantice la movilidad mucho más rápida y mucho más segura.
principalmente va a consistir en troncales en los principales municipios del país. Sí. Y en esos municipios, por ejemplo, podemos fomentar el turismo, podemos fomentar todas las instituciones gubernamentales con sucursales de instituciones allá. También podemos tener negocios como supermercados, como farmacia, entre otros. Las principales ciudades del país, las principales provincias de mayor movimiento, esas terminales troncales que estarían colocadas en las afueras, conectaría entre provincias, estarían interconectadas con el sistema interurbano y además también descongestionaría los grandes centros urbanos, porque ahí se colocarían, dependiendo del lugar y de la provincia y de las necesidades, de la demanda, en cada uno de esos servicios, se instalarían centros de servicio, por ejemplo, pasaportes que no hay en todas las provincias, esos servicios, y la gente evitaría el desplazamiento. Todo lo que es el sistema No, y de además transporte. una eficientización del tiempo, en la medida Claro. que están esperando para salir, que tienen 20 minutos, ahí, bueno, pues pueden renovar su pasaporte o la cédula o hasta algún servicio médico especializado. Exactamente. O sea, esa es parte de la eficientización del tiempo. Que no Todo esto es bueno que la población conozca, que va a reducir significativamente el tiempo que hoy pasan los dominicanos y las dominicanas en el transporte y en la calle. Eso es calidad de vida y eficientización, porque tú vas a tener más tiempo para estar con tu familia. Y que tiene que venir acompañado también con espacio público de calidad, donde eso que usted dice, en Claro. familia, la gente puede estar y todo eso, incite en la ciudad donde la gente camina, en los municipios donde camina, la gente es mucho más saludable. Claro. Entonces eso es toda una concepción integral, que no es solamente el transporte como tal y el flujo como tal, sino entender cómo funciona el ecosistema completo. Entonces, eso Fíjense es, que ahora en esta semana nuestros dos alcaldes, tanto Carolina como Manuel Jiménez, establecieron ciclovías. Eso es parte también de cómo nosotros vamos a ir modernizando. Entonces, Estas troncales también van a servir como base para tren, para un futuro sistema de conectividad de tren, de pasajeros y de carga, que implementaríamos en un futuro en todo el territorio nacional. siempre con alianzas público-privadas ahí en una parte de Hay alianza. un temita y es el tema turístico. Esas terminales también van a ser utilizadas como puntos de manejo turísticos de la provincia. Es decir, que desde ahí se van a manejar todos los tours turísticos de la provincia. Por lo tanto, para el turismo interno, e inclusive el que nosotros recibimos, el turismo que viene de fuera, nosotros sería muy fácil ir a una provincia, a esa terminal, y desde ahí garantizar de manera segura, confiable, que el turista, tanto interno como externo, pueda desde ahí desarrollar los tours y desarrollar el esquema turístico de la provincia, que hoy en día no está siendo aprovechada y está siendo muy informal. ¿No? Y que ya con los millones de turistas que nosotros recibimos, no todos son de un ingreso alto. Sí. Hay de ingreso medio que necesitan también un transporte económico para poder desplazarse en todo el país. Entonces vamos a pasar ahora al ingeniero Luis Rosario, que nos va a hablar sobre el transporte de carga. Todos nosotros dominicanos tenemos que entender que el tema de transporte es un tema de logística. Y quería resaltar eso. Y lo digo porque, así como hoy tenemos el tema del COVID, eso es uno de los grandes desafíos que tiene el tema de transporte. En el día de hoy ya estamos viendo innovaciones de cómo mover la carga de manera más reducida y dentro de distancias más cortas. Y es importante eso porque el Foro Internacional de Transporte presenta que el crecimiento del manejo de la carga a nivel mundial del 2015 hacia el 2050 se va a cuatriplicar. O sea, estamos hablando de que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta desde el punto de vista logístico cómo nosotros vamos a ir generando soluciones para que las cargas no estén dentro de los espacios urbanos o estén de una forma más fluida y mucho más amigable, para decirlo así. Entonces, para eso, nosotros estamos haciendo propuestas interesantes. Ya el mercado ha ido haciendo una serie de
ha ido dando algunos pasos y lo hemos ido viendo. Por ejemplo, se fueron colocando centros logísticos en las afueras en un momento determinado, pero ya esos centros logísticos tenemos que sacarlos más porque la ciudad ha ido creciendo y los centros urbanos, pues lógicamente han ido creciendo. Y eso nos está pasando tanto en Santo Domingo como en Santiago. Bueno, un ejemplo de esos centros logísticos era el Merca Santo Domingo, Exacto, para sacarlo, y el Merca Santiago, que también nosotros hemos prometido que lo vamos a hacer y que está en el diseño estratégico de Santiago. Exactamente, exactamente. Que era lo que habíamos hablado con el arquitecto en cuanto a los flujos. Inclusive, uno de los beneficios que tiene, por ejemplo, el tema del Merca Santo Domingo, es su cercanía a la circunvalación, sí, que era una de las cosas uno de los temas que estamos planteando, que los centros logísticos, sí, inclusive incentivar también al sector privado para que se movilice las industrias, las zonas francas estén movilizadas a las zonas de flujo de alto tránsito como son las circunvalaciones, tanto en Santo Domingo como Santiago, que son las más importantes, por eso la menciono. Habrán otras circunvalaciones que también se estarán desarrollando en otras provincias para provocar ese mismo tipo de soluciones. Evidentemente, en el caso de Santiago, Santiago tiene el tema de Merca Santiago, que pudiera no solamente convertirse en un Merca Cibao, sino que o colocarlos en una zona cercana a zonas francas o a zonas industriales que permitan concentrar el comportamiento de la carga en zonas específicas y que permita también conectar esas zonas con los puertos y los aeropuertos para el tema de la movilización de la carga. Y como usted muy bien ha dicho, una de las cosas más importantes del programa de gobierno es trabajar el tema de la exportación. Claro. Por eso lo importante de hacer esa conexión entre esos centros, tanto de la producción agrícola como la producción. Y buscar cómo entonces esa movilidad y ese transporte de carga, como dijimos al principio, se pueda hacer a mucho menor precio, buscando muchísimas fórmulas, incluso vehículos con nuevos combustibles, y que vaya directamente desde las zonas francas. Si nosotros hacemos competitivas nuestras zonas francas, ¿qué va a haber? Más empleos. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Más empleos. Entonces, eso es bueno que la gente entienda que cuando hacemos estas propuestas aquí son parte de propuestas que se encadenan una de la otra para lograr el desarrollo que nosotros buscamos y que proyectamos en nuestro país. Esa es la ventaja de tener un plan de gobierno, una propuesta de gestión del Estado como la que hemos hecho nosotros, integral, sí, donde hay una visión conjunta del Estado y se encadenan todas estas iniciativas. Y un aspecto que yo quiero reiterar, que usted lo dijo en la introducción, es que la familia dominicana hoy gasta casi 18% de sus ingresos en transporte. Y nosotros, aparte de que vamos a tener un sistema de transporte con todas esas bondades, por ejemplo, como la que dijo el diputado Arias, nosotros vamos a tener también una reducción de ese costo. Y eso es un aumento real de salario. Si usted le baja de 17, 18% que gasta hoy la familia en transporte a un 10%, está recibiendo un 7 o un 8% de aumento salarial real. Así es. Una cosa que yo quería puntualizar, y es que una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es mejorar los puertos y los aeropuertos para, en la medida de las posibilidades, irlas transformando en puertos multimodales. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia muy buena, yo creo que válida, el puerto Caucedo, que es un puerto multimodal. Puerto Plata también tiene otra iniciativa interesante con el tema del puerto de Puerto Plata. El puerto de Manzanillo, que ya usted también ha hecho propuestas importantes, que son de las cosas que nosotros estamos proponiendo dentro del plan, y que es importante que el sector privado entienda que nosotros estamos alineados con la visión de futuro que ellos tienen en función del desarrollo. Yo creo, Luis, que ellos lo entienden perfectamente. Incluso hay un plan que se necesitan de unas acciones para el puerto de Jaina, mejorar toda su estructura logística. Sí. Y nosotros inmediatamente lleguemos al gobierno vamos a trabajar también con ellos. ¿Hay algo sobre los sistemas de transporte de carga, Alejandro, que tú quieres agregar? Bueno, sí, vamos a crear unos incentivos para el sector privado, para la importación de flotilla nueva de transporte, para que siempre estén a la última tecnología que pueda tener cada empresa y que fluya mucho más el transporte. Yo le quiero agradecer a todos ustedes por el
la excelente propuesta, ideas que hemos podido exponer hoy, que es fruto del trabajo de muchos meses, pero que yo les reitero que siempre se puede enriquecer, que siempre se puede mejorar, que podemos trabajar con otros sectores en un tiempo específico de planificación, porque sí, ante la urgencia de este sistema, nosotros tenemos que empezar a implementarlo lo antes posible, pero le daremos siempre un tiempo a muchos sectores que crean que puedan plantear ideas que puedan enriquecer y mejorar el plan. El transporte de pasajeros y de cargas, señores, es un sector transversal que impacta todas las actividades de los ciudadanos. Todo lo que hacemos requiere movilidad. El mejor y mayor alivio que pueden tener los ciudadanos es contar con transporte confiable para llevar a cabo sus actividades diarias. Lo mismo se puede decir de las empresas. No puede seguir siendo un dolor de cabeza para nuestros actores productivos no contar con un servicio de transporte de carga competitivo y de libre elección. Nosotros en este plan tenemos la solución para los ciudadanos y para las empresas. Para los primeros tendrán un servicio de transporte que no le costará el 17.5% de su presupuesto mensual. Y ustedes han escuchado a muchos empleados que dicen, pero yo estoy gastando mi sueldo en transporte. Y para los empresarios podrán escoger el prestador de servicios de carga de su preferencia, sin que nadie pueda quitarles ese derecho. En el gobierno del cambio nos preocuparemos de que tantos prestadores del servicio de transporte como los usuarios se sientan participando de un sector en el que todos, absolutamente todos, ganen. El transporte de calidad es bueno para todos. Y así será con este plan que acabamos de compartir con ustedes. El transporte será prioridad en el gobierno del cambio. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.